y tenemos que trabajar de una manera integral, ¿no? La atención a un paciente se hace de manera integral, ¿no? También una gestión en salud, una gestión en instituciones en salud, investigación y gestión técnico-legal. Estas competencias específicas están relacionadas al campo, a las funciones de los TETA que definen el perfil de los TETA, ¿no? Tenemos el campo asistencial, el campo administrativo o funciones administrativas, funciones de docencias, funciones de investigación y la producción intelectual. Son 5 campos específicos o funciones específicos según el perfil de los TETA. Bien, creo que he hecho una presentación rápida porque son varios expositores. Yo espero que aquí los alumnos de obstetricia puedan, a lo largo de todos los años de estudio, puedan llegar a ser empáticos con la carrera, empáticos con sus compañeros, empáticos con los pacientes, ¿no? Bien, gracias. Una vez más, agradecerle a mis compañeros, a virtuales, por favor. Muy bien, muy bien. Se nota que están despiertos. Y ese es el detalle de poder hacer estas ponencias. Y realmente hacen trabajo que realizamos como centros federados en conjunto, de cierta forma, se dé de la mejor manera. Así que agradecimientos a los que Tratuy. Y vamos a continuar el programa. Voy a dar pase a la vicepresidenta de la Escuela Profesional de Obstetricia. Adelante, Coralí. Listo, gracias, Belén. Bueno, muy buenas noches con todos. Y de igual manera agradecer a la obstetra Trudy, nuestra directora, por recordarnos el perfil que tiene que tener un estudiante de la Escuela Profesional de Obstetricia. Sé que el conocimiento brindado será un plus en nuestra formación. Y así como la obstetra menciona, ¿no? Necesitamos personas con ética, moral y autodisciplina, ¿no? Qué mejor iniciando el semestre sabiendo muy bien lo que nos corresponde como estudiantes. Bueno, y para seguir enriqueciéndonos de información importante, en esta oportunidad me complace en presentar a la doctora Mercedes Yanqui Esquivel. Ella es licenciada en obstetricia de profesión, posee el posgrado en salud pública con mención en gerencia de servicios de salud, es doctora en gestión pública y gobernabilidad y es egresada de la segunda especialidad en ecografía obstétrica y monitoreo fetal en la Universidad Andina del Cusco. Ella ha laborado como obstetra asistencial en el Centro de Salud de Quepachiato, la Convención Cusco, también como obstetra asistencial en el puesto de salud de Amaibamba, en la Convención, como obstetra asistencial en el CLAS Independencia en Cusco. También ha laborado en el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social como especialista en salud y acompañante técnico. También laboró en el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento como promotora social. Trabajó en el Instituto Nacional de Estadística e Informática como evaluadora de establecimientos de salud. Laboró también en el Seguro Integral de Salud y actualmente labora como docente de la Escuela Profesional de Obstetricia en nuestra Universidad Nacional San Antonio Abad del Cusco. Y en cuanto a investigaciones, ella ha realizado diversos artículos en revistas indexadas. Hoy la doctora Mercedes nos va a hablar sobre métodos y recomendaciones de estudio. Desde ya agradecemos su participación. Adelante, doctora Mercedes. Muy buenas noches. Por favor, me confirman si me pueden escuchar. Sí, se le escucha, obstetra. Listo. Muy buenas noches con todos los presentes, doctor Nerio, obstetra Trudy, también al psicólogo Armando y a la doctora Lilia María. Y obviamente a todos los presentes, los estudiantes de la Escuela Profesional de Obstetricia y de la Escuela Profesional de Farmacia y Bioquímica. Voy a hacer una
pequeña presentación, por favor. Me indican si se puede visualizar. Se puede visualizar usted. Listo. Para esta presentación voy a pedir vuestra atención, puesto que vamos a dar a conocer algunas herramientas y técnicas de estudio que van a ser útiles no solo para su etapa de formación universitaria, pues lo que nosotros sabemos es que en la universidad una persona aprende no solamente la parte teórica o la parte conceptual, como la llamamos, también enriquece su conocimiento a través de técnicas, o sea, la parte técnica que va a adquirir y sobre todo la parte humana con la cual se va a desempeñar a futuro en el desarrollo de su profesión. En las disertaciones anteriores ya nos dijeron cuál es el perfil de ambas profesiones, ambas escuelas profesionales. Y sí, nos da mucho agrado saber que estamos trabajando con personas que a futuro van a tener vida o van a trabajar con la vida de los seres humanos. Entonces, vayamos con los métodos y recomendaciones para el estudio universitario. En esta ocasión, vamos a hablar brevemente de la introducción, del aprendizaje, de algunas técnicas de estudio y algunas recomendaciones que suelo hacer a los estudiantes a los cuales pues imparto algún tipo de educación, ya sea en la universidad o en alguna especialidad. Miren, recordando que nosotros somos seres humanos, ¿no? Que desde el principio de nuestra concepción, miren, aproximadamente a la tercera semana de gestación, o sea, cuando estamos dentro del vientre materno, esa tercera semana son más o menos unos 18 días. Se empiezan a formar las células neuroprogenitoras, que estas darán paso pues a la formación de la placa neural. Como ya sabemos, el ser humano desarrolla al inicio la parte cerebral, ¿no? Por eso en las imágenes de los fetos, de la parte del vientre materno, vemos, ¿no? Que el feto pues tiene una cabeza grandecita, ¿no? Nos dice también que cerca del día 33 de gestación comienza el proceso de neurogénesis. Empezamos a generar nuevas conexiones o parte estructural de lo que más adelante se llamará sistema nervioso. A las 7 semanas de gestación, el cerebro ya está formado, ¿no? Y comienza la primera sinapsis en la médula espinal. ¿A qué denominamos sinapsis? Es aquella actividad en la cual las neuronas empiezan a hacer contacto a través de una sustancia llamada mielina. ¿Para qué? Para procesar la información, ¿cierto? Y a las 22 semanas de gestación, más o menos entre el sexto mes, el feto ya muestra actividad cerebral. ¿Qué quiere decir? Que nosotros, los seres humanos, estamos predestinados a aprender o adquirir nuevos conocimientos, inclusive desde el vientre materno. Por ejemplo, en la obstetricia, ¿qué hacemos? Estimulación prenatal. Estimulamos la parte sensorial del feto, ¿no? Estimulamos los sentidos, por ejemplo, el oído, la vista, para que el futuro niño o niña que vaya a nacer tenga estas, por ejemplo, reconozca la voz de la mamá, del papá y sepa diferenciar entre la claridad, la oscuridad, etc. Entonces, ¿cómo se da el aprendizaje en nuestro cerebro? Vayamos a estudiar las capas básicas o las tres capas funcionales del cerebro, que son el cerebro reptiliano. Este cerebro reptiliano está encargado de garantizar al hombre o estimular al hombre acciones para la supervivencia. Por ejemplo, cuando estamos en una situación de riesgo, ¿qué es lo que hace nuestro cerebro? Nos alerta y nos orienta a hacer algunas actividades. Por ejemplo, cuando estamos frente a algún peligro, ¿no?
veo que el piso está ahí mojado, digamos, no está totalmente mojado y hay circuitos eléctricos, entonces al momento de mirar y hacer todo el tema de la conexión neuronal, pues evito pasar por ese lado, ¿no? Entonces, esto nos mantiene en estado de alerta. ¿Qué más? Tenemos el cerebro límbico. Este cerebro límbico va a estar encargado de toda la funcionalidad de nuestro organismo. Sabemos que sin cerebro, si el cerebro no está vivo, el ser humano va a depender, por ejemplo, ¿no? Las personas que tienen muerte cerebral no respiran por sí solas, necesitan estar conectados a una máquina que respire por ellos. Entonces, el cerebro límbico nos va a ayudar a organizar toda la funcionalidad de los sistemas dentro de nuestro organismo. Y finalmente, el cerebro racional. Este cerebro racional es el encargado de permitirnos analizar, evaluar, frenar algunas actividades que son irracionales del cerebro reptiliano. Hoy en día sabemos que las personas que estudian, por ejemplo, los universitarios, se encuentran en constante em, afluencia o podríamos decirlo de esta manera, totalmente estresados. ¿Por qué? Porque tienen que estudiar diversas materias, pues no tienen horarios de recreación. Entonces, muchas veces el cerebro reptiliano sobrepasa, ¿no? Las necesidades básicas que tenemos como persona. Entonces, creemos que estamos en un estado de alerta por el exceso de estrés. Ya sabemos que el estrés hace que nuestro cuerpo secrete una hormona, que es el famoso cortisol, y no nos permite, por ejemplo, conciliar el sueño, tener este, una funcionalidad óptima de nuestro sistema digestivo. Entonces, este cerebro racional nos ayuda a mantener ese equilibrio. Por ello, decimos que el cerebro viene a ser el órgano rector de nuestro cuerpo, ¿no? Además, nos permite lograr aprendizajes significativos de manera constante, porque aprendemos desde que estamos en el vientre materno. Y ello nos ayuda pues a adquirir información que pueden depositarse en nuestra memoria a corto plazo o a largo plazo, pero todas estas van a ser relevantes ¿para qué? Para fomentar el aprendizaje, la adquisición de nuevos conocimientos. Vayamos a ver qué es el aprendizaje. Cuando hablamos de aprendizaje, ¿no? Muchas veces confundimos el término de estudiar, el término de memorizar. El aprendizaje en sí es todo un proceso, ¿no? Que conlleva diferentes etapas. Una de ellas será estudiar. ¿Y qué es estudiar? Es ejecutar voluntariamente nuestra mente. ¿Para qué? Para adquirir nuevos conocimientos. Para ello vamos a utilizar diferentes técnicas, las que nosotros creamos que son las idóneas para nosotros, porque todos los cuerpos, si bien es cierto, estructuralmente somos similares, pero cada uno tiene su esencia, su razón de ser. Tenemos también a la memoria, que es la capacidad que tenemos todos los seres humanos para registrar, retener, recuperar cualquier información, ¿no? Y finalmente, como decía, el aprendizaje viene a ser todo este proceso donde se van a adquirir diversas habilidades, destrezas, conocimientos, conductas, valores que generalmente son duraderas. Y lo bueno de todo esto es que aprendemos de manera constante. Como dice Beverly, está comprobado que los problemas de aprendizaje en los estudiantes se relacionan fundamentalmente con los hábitos de estudio inadecuados y no con la inteligencia. ¿Qué quiere decir? Mientras una persona fomente o inculque dentro de su vida cotidiana hábitos, por ejemplo, la lectura, el tema de una alimentación sana, tiene mayor probabilidad de éxito en el aprendizaje. Tenemos fases del aprendizaje, ¿no? Todas estas fases del aprendizaje nos van a ayudar a comprender lo que nosotros buscamos retener en nuestra cabeza. ¿Para qué? Para ponerlo en práctica, porque de nada sirve adquirir el conocimiento y guardarlo en nuestras cabecitas. Cierto, en las carreras profesionales, por ejemplo, de obstetricia y de farmacia, ¿para qué estudiamos? ¿Cuál es nuestra razón de ser? Ahí nos planteamos la siguiente interrogación. Decimos, ¿estamos motivados? ¿Qué será la motivación? Porque una persona que no se encuentra motivada no va a desarrollar actividades si no le nacen hacerlo. Por ejemplo, si a mí me obligan a leer, pero no me gusta leer, todo lo que yo vaya a leer no va a quedar en mi cabeza.
O sea, ni siquiera lo voy a comprender. Entonces necesito estar motivado, saber para qué quiero estudiar, por qué quiero conocer esa, no sé, ese proceso, ese, mm, esas estrategias. Es importante estar motivados. Después, la segunda fase es la comprensión, ¿no? Cuando yo al momento de obtener la información, la proceso, muy bien, la proceso y trato de entender parte por parte. Luego de ello, después de comprender, viene la adquisición, o sea, todo lo que va a quedar en mi memoria a corto plazo y después pasará a formar parte de mi memoria a largo plazo. ¿Para qué? Para que yo pueda retener la información y la pueda utilizar en el momento que sea necesario. Llegamos a la etapa de recordación. ¿Cuándo recordamos? Cuando ya hemos experimentado un proceso, ¿cierto? Pasamos a la etapa de generalización. Cuando nosotros adquirimos un conocimiento y queremos perpetuarlo, ¿qué tenemos que hacer? Llevarlo a la parte práctica, ¿verdad? Por ejemplo, en obstetricia. Llevan la parte teórica, el concepto, por ejemplo, qué es el embarazo, o cuáles son los mecanismos de parto. Muy bien, en la parte teórica lo aprendemos, pero ¿dónde vamos a eh, pulir ese conocimiento? En la parte práctica, cuando vayamos a atender los partos. Por ejemplo, en relación a la carrera de farmacia, hacen toda la parte teórica, ¿no? De cuáles son los principios activos de los medicamentos y dónde vemos la parte práctica. Cuando administramos el medicamento y vemos cómo se comporta el medicamento en el organismo. Y también, ¿no? Ustedes estudian la parte de la farmacocinética, la farmacodinamia, porque al final todos estos procesos van a llevarnos al éxito o al fracaso de un tratamiento. Finalmente, vamos a la retroalimentación. Y en esta retroalimentación, ¿qué es lo que hacemos? Avivamos el conocimiento. ¿Para qué? Para que ésta permanezca el mayor tiempo posible en nuestro cerebro, digámoslo así. A ver, todos atentos, por favor. Vamos a ejercitar nuestra mente. Yo voy a llamar aleatoriamente a algunos de los participantes para ver si están atentos. Primero, vamos a ver la siguiente imagen, ¿no? Las siguientes imágenes. Todos atentos, por favor. Durante 5 segundos traten de ver las características más resaltantes de estas imágenes. ¿De acuerdo? Listo. A ver, voy a llamar un par. Dime, ¿de qué color es el árbol de la imagen número 4? ¿Será rosado? ¿Será verde? ¿Será azul? Ninguno de estos que Oseta porque era de color medio blanco. Blanco. A ver, regresemos a la diapositiva anterior. ¿De qué color era la imagen? Número 4. Era Rosado. rosado, Oseta, perdón. Muy bien. Esto es estas técnicas nos van a servir para estar atentos. Vamos con la siguiente imagen. A ver, observen muy bien las siguientes imágenes, ¿no? Tenemos 4 imágenes en 5 segundos. Y yo llamaré al azar a uno de los participantes. ¿Listo? Edison Sánchez. Edison, ¿estará presente? Bueno, parece que no está. Flor Celina Leguía. Brisette Junco Delgado. ¿No están? Coralí. Presente, obstetra. A ver, Coralí, ¿qué hora marcaba el reloj? 8:14. A ver, veamos, ¿marcaba las 8:14? No, marcaba las 10:09, ¿no? Un poco más de atención. Eso nos va a ayudar a estar atentos con el cerebro. Vamos a nuestro último ejemplo. Observen atentamente las imágenes, ¿ya?
Les voy a dar 10 segundos para que se concentren. Listo, 10 segundos. Vamos a llamar a uno de los participantes. Lisbeth Erika Flores. ¿Está Lisbeth Erika Flores? No está. Michael Quispe. Presente. Sí, sí, sí estoy. A ver, Michael. Muy bien. Michael, indícame en qué orden se encontraban las figuras en la lámina anterior. ¿Cuál de estas figuras estaba en la lámina anterior? Primero el panda, creo que era el panda. Ya, Luego era el cerdito. El tercero era un perro, un gato creo que era. Y ya. el último una jirafa. Muy bien. Veamos, ¿no? En ese orden, el pandita, el cerdito, ese leoncito y la jirafa. Entonces, no solamente se trata de activar nuestras conexiones neuronales. Estas técnicas, por ejemplo, nos ayudan o van a ser útiles en nuestras pausas de estudio, que más adelante las vamos a enfocar. Ahora voy a hablar, como el tiempo es corto, de algunas técnicas de estudio. Presten atención. Miren, serán genios todos los estudiantes de las mejores universidades del mundo. Hablamos de Harvard, el MTA, el Cambridge, ¿no? Aquellas universidades que se encuentran por encima del top 10 del ranking mundial en las universidades. Pues en realidad no. Nos dice que diversos estudios demuestran que las habilidades blandas y la capacidad para regular emociones, junto con el esfuerzo y el compromiso, son las claves del éxito para el aprendizaje. Se ha demostrado también, por ejemplo, que el promedio de coeficiente intelectual entre los estudiantes universitarios en general es de 100, ¿ya? Y de estos estudiantes que ingresan a estas mejores universidades es de 120 más o menos. Entonces, no hay mucha diferencia entre el coeficiente intelectual em, eh, que tiene la mayoría de los estudiantes, pero ¿qué desarrollan estos estudiantes que están en estas universidades? Habilidades blandas, por ejemplo, el autocontrol, ¿no? Y las capacidades para regular sus emociones. Obviamente, ellos generan compromisos, compromisos para el estudio, para el aprendizaje. ¿Se debe dedicar más horas al estudio y dejar de dormir? Pues no. Robert Stigl, de la Universidad de Harvard, descubrió que las calificaciones de los estudiantes que duermen 6 horas y media son más bajas que aquellos estudiantes que invierten 1 hora más en dormir. O sea, duermen 7 horas y media. Entonces, esto está relacionado con la etapa de reorganización a nivel de nuestro cerebro. Es así, por ejemplo, tenemos un carro y yo en el carro me voy de viaje por todo Sudamérica, no le doy su mantenimiento. ¿Qué va a pasar con ese carro? En el momento menos esperado, no va a funcionar, ¿cierto? Porque no le puse una gasolina de calidad, no le hice el cambio de aceite, el mantenimiento. Lo mismo pasa con el cerebro. Cuando le doy más tareas para aprender, por ejemplo, quiero leer más de 5, 6, 7, 8 horas, quiero estudiar y no le doy los nutrientes necesarios, porque ¿de qué se alimenta el cerebro? A ver, ¿cuál es el combustible del cerebro? El oxígeno y ¿qué? La glucosa. Entonces, si yo tengo un estudiante que no duerme bien, no va a oxigenar bien en el cerebro. Tengo un estudiante que no se alimenta bien, pues lamentablemente no voy a poder generar esa sinapsis neuronal que quiero para poder almacenar información. Entonces, ¿cuál es el tiempo de estudio ideal diario? Se recomienda estudiar de 4 a 5 horas como máximo. ¿Ya? ¿Por qué? Porque el cerebro se fatiga y al momento de fatigarse, este va a generar una serie de interferencias. Por ejemplo, ¿no les ha pasado a ustedes que están escribiendo, que están haciendo la tarea y empiezan a entrar en sueño y después se dan cuenta que están escribiendo algo que no tiene nada que ver con lo que ustedes están estudiando? Esas son las interferencias que hacemos cuando llegamos a fatigar a nuestro cerebro. Entonces, hagámonos las siguientes preguntas y contestémosla desde la parte más sincera de nosotros. ¿Soy responsable con mis deberes de estudiante? ¿Quiero estudiar? ¿Me gusta estudiar?
Estudio todos los días porque una de las técnicas o herramientas que necesitamos es crear un hábito. Y el hábito es diario, por ejemplo. Yo tengo el hábito de cepillarme los dientes todos los días. Obviamente me voy a cepillar los dientes todos los días porque ya se ha generado el hábito en mí, ¿verdad? ¿Qué más? ¿Aplico alguna técnica de aprendizaje o, o simplemente voy y leo una y otra vez y no puedo retener la información? ¿Me alimento correctamente todos los días? Muchos estudiantes dicen, ¿no? No tengo tiempo, etcétera, no desayuno, no almuerzo. ¿Y qué hago? Entonces, en ese tiempo que se supone uno debe alimentarse, ¿qué hacen? Muchas veces los estudiantes ingieren alimentos que son tóxicos para el organismo y tóxicos para el cerebro, ¿no? ¿Cuántas horas duermo diariamente? ¿Tengo un lugar de estudio adecuado? Por ejemplo, hablaremos más adelante de los distractores. Si yo en mi habitación tengo un televisor, tengo el celular a la mano, obviamente no me voy a concentrar al momento de estudiar. ¿Cuántas horas estudio? Y lo más importante, ¿tengo un plan de estudio? ¿Ustedes tienen un plan de estudio? Probablemente sí. Y ese plan de estudio va a estar relacionado con las asignaturas que vayan a desarrollar por semestre. Pero no solamente es poner de 8 a 9 farmacia general, de 9 a 11, no, sino dentro del horario de estudio también contempla desarrollar mis necesidades básicas, que son la alimentación, el tema de las pausas activas. Entonces, vamos a plantear algunas estrategias básicas de estudio. Primero, ¿qué es lo que hago? Priorizo. ¿Qué quiero aprender? ¿Qué es lo que busco aprender? ¿Para qué? Para luego tener una meta, porque cuando yo quiero, por ejemplo, aprender cómo funciona el anticonceptivo en una mujer, digamos, ¿cómo funciona? O sea, lo que yo me voy a priorizar es ir a analizar toda la parte del sistema reproductivo. Después busco, ¿no? Toda la parte científica que me explica cómo funciona el método anticonceptivo en las mujeres. Pero para aprender eso voy a utilizar una metodología. Quizás sea el escribir a mano, el subrayar, el hacer tarjetas de memoria, pero busco una metodología. Y algo importante, estudio todos los días. ¿Qué pasa con muchos de nosotros cuando hemos estado en la universidad? ¿Qué hacemos? Estudiamos al final, cuando ya nos van a preguntar, cuando ya vamos a dar el examen. Y en ese momento, ¿no? Muchos se pasan horas, se amanecen, hacen estudios grupales donde no duermen. En ese momento se preguntan, ¿qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? Todos saben. Llegan al momento del examen y ahí se genera la interferencia de información. ¿Por qué? Porque no hice, o sea, no cumplí o no respeté las otras necesidades que tiene mi cuerpo. Y finalmente, el estudiar diario nos va a crear un hábito. Por eso nos dice que es importante leer todos los días. Y no necesariamente una sola materia. Es más, una de las técnicas de estudio nos dice que es diversificar la información. ¿Para qué? Para que el cerebro se mantenga activo. Entonces, veamos las condiciones de estudio que son importantes, porque si yo estoy en un ambiente rodeado, por ejemplo, como acá, ¿no? Vemos con una tablet, con una bebida, con cartas, con cosas que me van a distraer. Imagínense ustedes, quieren estudiar y alguien les manda un mensajito por WhatsApp y es un video de TikTok. ¿Qué hacen? Abren el video y siguen mirando otros videos. Y ahí se perdieron tiempo, ¿no? Tiempo de estudio. Ahora, es algo importante también el espacio donde yo voy a estudiar. Necesito un ambiente iluminado, que no tenga distractores, ¿no? Y sobre todo ordenado. ¿A quién le da ganas de estudiar sobre una mesa desordenada? A nadie. Entonces, dentro de estas condiciones, tenemos tres tipos: las condiciones psíquicas o subjetivas, las condiciones físicas y las condiciones externas. Cuando hablamos de las condiciones psíquicas o subjetivas, hablamos pues de la autoestima, ¿no? Aceptarme tal y como soy, estar motivado, tener la actitud o estar dispuestos a aprender, conocernos, tener una serenidad para afrontar, por ejemplo, situaciones adversas. Cuando yo tengo una mala calificación, muchos de los estudiantes, ¿qué hacen? Se deprimen, ya no quieren estudiar, dejan la asignatura y se van por la otra asignatura, ¿no? Sin pensar que probablemente puede haber una manera de recuperar esa nota, porque no todo es el examen, ¿no? Ahora, vemos las condiciones físicas. Y algo importante es la alimentación. Les decía, el cerebro no vive sin oxígeno, se nutre de
glucosa. Entonces, si yo no tengo una alimentación balanceada, rica en nutrientes, porque sabemos que el cuerpo está conformado por células, todo es células. Y ustedes que han estudiado la parte de biología saben que la célula necesita combustible para que tenga todos sus procesos, ¿cierto? Entonces, una alimentación adecuada me va a ayudar a tener mayor nivel de concentración. El descanso es primordial. ¿Realizar actividades físicas? Sí, porque al momento de realizar actividades físicas eliminamos algunas toxinas de nuestro organismo. Relajarnos mediante la meditación, ¿no? Tener horas de sueño suficientes y sobre todo de calidad. Si yo digo que una persona debe dormir aproximadamente 7 a 8 horas, esas 7 a 8 horas tienen que ser de corrido, porque de nada me sirve dormir 2 horas, levantarme a la 1 de la madrugada, estudiar 1 hora, después volver a dormir. Créanme que esa información se puede almacenar en nuestra memoria de corto plazo y después nos olvidamos. Lo que buscamos es almacenar información y que quede en nuestra memoria de largo plazo, ¿no? Es importante también que todos ustedes tengan o hayan recibido algún tipo de evaluación física y sensorial. ¿Por qué? Imagínense, yo, por ejemplo, soy una persona que padece de visión baja, ¿no? Tengo miopía y astigmatismo. Si no tuviese los lentes, entonces no podría ver bien. Lo propio pasa con ustedes. Imagínense, no tengo una evaluación visual y asisto a clases, no veo bien. Al momento de hacer esfuerzo para visualizar, no sé, una palabra, empiezo a tener cefalea, dolor de cabeza. Entonces, ¿qué necesito? Estar con las condiciones óptimas para poder aprender. Y eso pues hace referencia al tema de la visión, al tema de una persona que tiene baja audición, no me voy a sentar al final del salón, ¿cierto? Me sentaré lo más próximo al docente o a donde pueda escuchar mejor. Y finalmente tenemos una evaluación médica general. Créanme que muchos de nosotros hemos sido estudiantes y en algún momento hemos dejado de lado, ¿no? Nuestra evaluación médica. Decimos, ya pasará, ya pasará. Pero si no hacemos algo con nuestra condición médica al momento de evaluarnos, si por ejemplo me diagnostican, qué sé yo, a ver, una enfermedad relacionada con la glucosa, la famosa diabetes, ¿no? ¿Qué hago yo con la diabetes si soy un estudiante que vivo estresado, que no me alimento bien? Puedo llegar a tener un coma diabético en aula. ¿Y quién me va a prestar los primeros auxilios? ¿Mm? Finalmente tenemos las condiciones externas que están relacionadas con el ambiente, la iluminación, la ventilación, la temperatura, el mobiliario, la postura y sobre todo el silencio para poder concentrarnos. Nos recomiendan, por ejemplo, tener un ambiente iluminado de manera natural, o sea, con las ventanas abiertas. Pero en horas de noche, por ejemplo, la iluminación tiene que estar por detrás de la persona, ¿ya? Y hacia el lado no dominante. O sea, si yo soy diestra, la luz tiene que estar hacia atrás y hacia el lado izquierdo. ¿Por qué? Para que no me genere distractores como la sombra, ¿no? Al momento de escribir. La temperatura tiene que oscilar más o menos entre unos 20, 21 grados. Sabemos que la temperatura corporal es de 36,5 a 37,5. Imagínense tener un ambiente con alta temperatura. ¿Qué hacemos? Cuando estamos a altas temperaturas, nos da sueño. Entonces no podemos almacenar información. Igual la postura. Imagínense, ustedes como estudiantes muchas veces dicen, voy a leer en la cama. ¿Leen en la cama realmente? ¿Aprenderán cuando están en la cama echados en mala postura? Pues no. Esto de la mala postura también tiene sus consecuencias. Nos genera enfermedades, por ejemplo, ergonómicas, ¿no? Tensión a nivel de la columna vertebral. Y uno en vez de estar estudiando, va a estar ahí tocándose el cuello, tratando de estirar y no, pues, tenemos que ver todo. Entonces, ¿qué métodos de estudio se recomienda? Por ejemplo, los investigadores de Harvard publicaron un libro, ¿no? Donde manifiestan cuáles serían estos métodos más recomendados. De todos los métodos que ellos recomiendan, yo recalco los más importantes y que sí, pues he puesto en práctica y me han ayudado bastante en mi etapa de vida universitaria y sobre todo en la etapa de formación de posgrado. Por ejemplo, lo primero es alternar las asignaturas, ¿no? Estudiar, por ejemplo, 2 horas de una asignatura o 1 hora, después cambiar de asignatura. ¿Para qué? Para que el cerebro empiece a despertar, ¿ya? Sacar apuntes a mano. Créame que escribir es una de las técnicas más recomendadas, porque al momento de escribir tenemos mayor capacidad, no solamente física de almacenamiento, sino nuestro cerebro se activa más.
tenemos que tomar pausas. Por ejemplo, estudio 1 hora y hago ejercicios de relajación de respiración. Estiro mi cuello, estiro mis manos. A eso se denomina pausas activas y es importante ¿para qué? Para evitar la fatiga mental, ¿ya? ¿Qué más? O sea, se ha comprobado que releer, o sea, dar una, otra y otra lectura, no nos ayuda a almacenar información, porque no estamos haciendo el procesamiento de la información como tal. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Llevar toda la parte teórica a la parte práctica, ¿ya? También es bueno mantener o tener hábitos mentales saludables. Uno de estos hábitos mentales saludables es la meditación. Y muchos dicen, pero usted, ¿en qué momento puedo meditar? La meditación no te lleva más de 15 minutos, ¿no? Hacemos un espacio para conectar mente y cuerpo. Ya, porque muchas veces estamos en automático, ni siquiera sabemos lo que decimos, lo que pensamos. Algunas veces les ha pasado a ustedes, ¿no? Tienen la respuesta aquí y no la pueden decir. ¿Y eso es por qué? Porque no estamos conectados con la mente y el cuerpo. Finalmente, es importante rodearse de personas que tengan el mismo objetivo, o sea, aprender. Cuando uno se rodea de personas que desarrollan una serie de herramientas, por ejemplo, de aprendizaje, nosotros aprendemos más. Una de las técnicas, les comento, ¿no? A mí me gustaba escuchar cuando otras personas leían. ¿Por qué? Porque yo me imaginaba la información que recibía de manera auditiva y la estaba procesando de manera práctica ya en mi cerebro. Finalmente, algunos consejos para mejorar nuestra inteligencia. Tenemos que estimular la mente, pero con cosas positivas. Utilicemos la inteligencia artificial, el tema de las redes sociales para bien, para bien. Estimulemos nuestra mente, hagamos ejercicios como el de las imágenes, ¿recuerda? ¡Pum! Para activar nuestra mente. ¿No? Meditar, que ya les decía, involucrar algunos estímulos. Hay diversos estudios que relacionan a los estímulos olfativos con la calma y la capacidad de procesar información. Por ejemplo, el uso de la lavanda, ¿no? Para calmar la ansiedad que tiene el estudiante, porque muchas veces el docente no se pone en los zapatitos del estudiante y dice, ya, me lees para mañana esta información y vas a dar tu examen. Y el estudiante está todo estresado, tensionado, que ni siquiera va a poder comprender la parte introductoria de la lectura. Ahora hay algo importante que nos ayuda a todos los profesionales, sobre todo a los de la salud, a ser mucho más competentes y es conocer palabras nuevas. Por ejemplo, si yo no sé el significado de una palabra, voy, la busco porque tenemos herramientas para buscarlas y esas palabras se van a quedar. Cada palabra nueva va a ayudar a que también yo tenga un mejor manejo al hablar, ¿cierto? Otra actividad, utilizar la mano no dominante. Sabemos que el cerebro tiene dos hemisferios, el derecho y el izquierdo. El izquierdo manda al lado derecho y el derecho manda a nuestro lado izquierdo. Si somos zurdas, ¿no? Desarrollamos más el hemisferio derecho. Entonces hay que alternar, utilizar la mano no dominante para cepillarnos los dientes, para dibujar, para hacer cualquier actividad, pero alternemos nuestras manos. Es importante estudiar en voz alta, obviamente en un ambiente adecuado. Y sobre todo lo que les decía, escriban a mano. Se ha perdido hoy en día esa técnica. ¿Por qué? Porque la estamos reemplazando con la tecnología. Créanme ustedes, hagan esta práctica, escriban a mano un párrafo y van a ver que van a almacenar mayor información. Entonces, nos dice que los mejores estudiantes del mundo no necesariamente tienen una mejor memoria, sino que son capaces de desarrollar una serie de habilidades, destrezas, técnicas de estudio para poder asimilar de mejor manera los conocimientos y estos conocimientos pasarlo a la vida diaria, que es la experiencia del día al día, ¿no? Además, invierten en horas de sueño de calidad, lo que les decía, dormir de corrido, y no descuidan su vida personal ni su salud. Algunas recomendaciones, no olviden mantener la salud de manera integral en el aspecto físico, social, psicológico, ambiental. Creemos hábitos de estudio, tengamos un plan de estudio, porque esto es muy importante. Reflexionemos, ¿qué es lo que estamos haciendo? ¿Realmente quiero estudiar? ¿No? Las preguntas básicas. Seamos organizados. Si no somos organizados, no vamos a poder dar el siguiente paso y elijamos fuentes de información científica y verídica. Acostumbrémonos, son universitarios, todos hemos sido universitarios, tenemos la información ahí, solamente que no nos gusta investigar. Finalmente, chicos, chicas,
Siembra un hábito y cosecharás, siembra un acto y cosecharás un hábito. Siembra un hábito y cosecharás un carácter. Siembra un carácter y cosecharás un destino. Gracias. Listo, muchas gracias, obstetra. Bueno, agradecemos la participación de la doctora Mercedes, con aplausos virtuales, por favor. La obstetra, la doctora Mercedes, nos ha hablado de manera muy dinámica y participativa, ¿no? Ella nos ha hablado de diferentes temas importantes que nos van a servir en este semestre académico. Nos hizo recomendaciones en cuanto a nuestros hábitos de estudio, dormir las horas suficientes, alimentarnos adecuadamente y sobre todo tener un horario de estudio, entre otros. Esperando que sea puesto en práctica por todos los estudiantes de ambas escuelas, ¿no? Tanto la Escuela Profesional de Farmacia y la Escuela Profesional de Obstetricia. Bueno, muchas gracias, doctora Mercedes. Agradecemos todo el conocimiento brindado y sé que nos será de mucha utilidad, ¿no? Bueno, ahora continuando con el programa, le voy a dar pase a nuestra presidenta de la Escuela Profesional de Obstetricia. Adelante, Belén. Listo, muchas gracias. Vamos a continuar, chicos, con el programa. Y está muy bueno, la verdad. Así que por favor presten mucha atención, que también pueden estar anotando sus preguntitas, ¿sí? Escribirlas al chat del Meet si es que por OV tienen alguna curiosidad, alguna duda todavía. Entonces, aprovechar, ¿no? Que aquí tenemos ponentes, expertos en el área, así que aprovechar esta oportunidad. Así que si tienen alguna preguntita, igual lo pueden escribir en el chat y se les va a estar leyendo para que ellos nos puedan ayudar a absolver las dudas. ¿Listo? Muy bien. Entonces, vamos a continuar con el programa y para ello tenemos a nuestro siguiente ponente, que es el psicólogo Armando Acuña Onofre, quien es apasionado en la ciencia de la conducta humana con diversas experiencias en el área clínica, educativa y organizacional. Encuestador y registrador previa psicoeducación con respecto al programa de encuestas de salud mental. Orientador y expositor en temas de orientación vocacional, creador de dinámicas lúdicas, coordinador con diversas instituciones. Todo lo mencionado en la Universidad Católica Sede Sapiens. Evaluador itinerante en la región sur del Instituto de Salud Mental Hideo Noguchi. Ponente de temas de estigmatización de la salud mental a la población en general del Centro de Salud de Carlos Procel. Coordinador de convivencia escolar y tutorías educativas en la institución de educación secundaria Tupac Amaru. Aplicador líder en el Instituto Nacional de Estadísticas e Informática. Agente de cambios de coalición comunitaria en Villa del Norte. De esta forma, damos el pase al psicólogo Armando Acuña Onofre. Adelante, por favor. No lo estamos escuchando. ¿Podría prender su micrófono, por favor? Ahora sí, ok. Ahora sí, ¿se me logra escuchar bien? ¿Belén? Sí, ahora sí. Muy bien. Muy buenas noches. En primer lugar, a todos los presentes y las ponentes que ya han sido dado pase a esta oportunidad. Y muchas gracias también a la Universidad UNSAC del Cusco, de las cuales es un honor brindar esta charla para todos sus estudiantes. En general, sobre todo en el aspecto de salud, ¿no? En la Facultad de Salud, y de las cuales tenemos una gran responsabilidad como agentes de cambio, en este caso el personal de salud, que las cuales es la ética profesional, como muy bien nos acaban de mencionar, obstetra Saturnina, y en cuanto al otro ponente, las técnicas para y buenos hábitos se generan en cuanto al estudio.
Y justo a ello quisiera recalcar el día de hoy, es mi tema, ¿no? Es, si lo pueden proyectar, ¿lo puedes proyectar, Belén, por favor? Es el estrés y la procrastinación en estudiantes universitarios. En este caso vamos a enfocarlo a estudiantes universitarios del área de salud. Bueno, en primer lugar, ver o saber que de alguna otra manera, ¿qué es el estrés? ¿No? Quisiera saber, aquellos los que están ahí presentes, podrían poner qué es el estrés, o mejor dicho, poner su dedito arriba todos aquellas personas que ya saben, ya tienen un poco de experiencia con el estrés, ¿no? Ahora, Belén, no sé si puedes proyectar la diapositiva. Un momentito, por favor. Ok. Mientras tanto, el estrés, vamos a hacer, este símbolo que voy a hacer ahora va a significar el estrés. El día de hoy vamos a sacarnos un poquito de estrés de que hemos comenzado, quiero activarlos, quiero despertarlos, quiero que estén atentos también, de las cuales vamos a hacer este símbolo todos. No sé si pueden visualizarlo, ahí. De las cuales todos ahí traten de hacer este símbolo, o si encuentran el emoticón, también mándenlo, que significa cero estrés, cero, 3. Cero estrés, ¿no? Cero estrés. Ahora, la pregunta para todos es, ¿el estrés tiene una relación con el sistema simpático o no tiene una relación con el sistema simpático? Aquellos que digan que sí, todos escriban un 1, y aquellos que digan que no, pongan un 2. ¿Está bien? Para poder visualizar, a ver quiénes mayoría votan el número 1, quién vota la mayoría del número 2. ¿No? A ver, todos ahí. Muy bien, muy bien. Excelente. Luz Almendra 1, Jacqueline 1, Elizabeth 1, Mayra Maidoli 1, Flor Rocío 1, Sheila, la mayoría 1, ¿verdad? Y claro, muy bien, muy bien. El estrés está relacionado con el sistema simpático. Así es. De alguna otra manera también, el sistema simpático es la persona que nos pone alerta, que nos atrae, que nos llama la atención, a diferencia que el parasimpático, ¿no? Que nos disminuye. Ahora, como bien hemos escuchado, el estrés está muy vinculado con esta hormona característica que es el, todos a ver, ¿qué hormona es la que lo acaban de decir también? Es el core, todos ahí, ¿qué hormona es? Ahí veo que hay ponentes también de la parte de la Facultad de Farmacéutica. Cortisol, muy bien. Luz, muy bien, Flo. Coraima, cortisol, muy bien. Luz Almendra, cortisol. Genial, el cortisol. El cortisol es el significado del estrés. ¿Qué es lo que pasa en la parte de nuestro sistema nervioso central? ¿No? Ahora, ya que todos hemos hecho este símbolo de cero estrés, vamos a definir qué es el estrés. ¿Alguien de forma voluntaria quisiera leer esa definición? Sí, tenemos en la diapositiva. Sobre todo la que está en el símbolo amarillo. ¿Alguien de forma voluntaria? ¿Sí? ¿Quién dijo yo? A ver. ¿Alguien valiente por ahí? Sin miedo, sin vergüenza, no tengas miedo. Vamos. Entonces, Coraima levantó la mano. A ver. Bueno, muy buenas noches, psicólogos. Estrés, reacción fisiológica. Entran Exacto. en juego diversos mecanismos de defensa para afrontar una situación que se percibe como amenaza. Muy bien. El estrés. Primero, por eso lo pregunta, reacción fisiológica. ¿Qué quiere decir? Es una reacción fisiológica. Y de las cuales esta reacción fisiológica del organismo en el que entran en juego diversos mecanismos de defensa para afrontar una situación que se percibe como amenaza. Y eso lo hemos visto desde nuestros ancestros, nuestros antepasados, de la época de la prehistoria. Se ha observado que el estrés ha sido muy beneficioso para sobrevivir, ¿no? En cuanto a la alimentación, en cuanto a la recolección, y entre otras. Asimismo, el estrés, de alguna otra manera, si eres una de las personas, todavía no, si eres una de las personas que sufre de dolor de espalda, o somatizas y te tiembla el párpado, o de lo que tienes cambios en la piel de repente, o te adormece las manos, si queremos entender en realidad lo mucho que es el funcionamiento en tu propio cuerpo y en tu organismo, primer paso lo que tenemos que hacer es, siguiente diapositiva por favor, es ser conscientes de uno mismo. ¿Qué
pero ¿qué quiere decir ser conscientes de uno mismo? Es decir, ¿quién soy yo? Muchos nos enfocamos con técnicas, muchos nos enfocamos con la parte teórica, pero a veces dejamos de lado nuestro ser, nuestra parte interior. ¿Cómo regularizamos, cómo aprendemos a regularizar esas emociones para poder tener una buena respuesta ante ciertas situaciones que nos puedan presentar, sea en la parte educativa, sea en la parte laboral, sea en la parte familiar, sea en la parte personal? ¿Sí, chicos? Eso es importante. Ahora, el primer punto que es conciencia de uno mismo. ¿Pero qué quiere decir conciencia de uno mismo? Como decía, es quién soy yo, cómo es mi forma de ser. Una vez que podemos responder la pregunta a esta primera premisa, por ejemplo, el perfeccionista. Si soy perfeccionista, si soy tímido, si soy desconfiado, si soy inseguro, o si soy impulsivo, o si soy dependiente de las opiniones del resto, o de repente si soy sensible, muy sensible, ¿cómo es que yo voy a responder ante el estrés? Eso fundamentalmente. Ese es el primer paso. Por ejemplo, el perfeccionista siempre va a tener una sensación de insatisfacción total. El tímido se va a bloquear. Cuando se le presente una situación estresante, el tímido lo que hace es bloquearse. He ahí, no sé si recuerdan, yo tenía en la punta de la lengua esa pregunta en el examen y se me bloqueó. Puede ser que tengas una característica de ese tipo de personalidad. El desconfiado tiene pensamientos autosaboteadores. Siempre va a pensar que algo malo le va a pasar. O él mismo se va a autosabotear, al igual que el inseguro. Ahora, el impulsivo, cuando se presenta una situación estresante, ¿cómo va a reaccionar? Se vuelve más agresivo. No sé si hasta aquí estoy respondiendo, de razón, cuando me sentía en esa situación, él reaccionaba así, ella reaccionaba de esa manera, yo reaccioné de esa manera. No sé si más o menos estamos entrando a ese dilema. Si estamos ahí, estamos genial, ¿no? Estamos respondiendo a la primera pregunta. Ahora, el dependiente de las opiniones del resto, imagínense, de vivir de las opiniones del resto, chicos, chicas, ¿no? Ahora, el sensible, la forma de responder ante el estrés se va a convertir va a ser muy vulnerable. Se va a convertir en una persona muy vulnerable. Ahora, la segunda premisa es, ¿cuáles son los factores que me estresan? ¿Cómo yo puedo identificar esos factores que a mí me estresan? Pueden ser personas, pueden ser circunstancias que se te presenten, hasta incluso recuerdos. Por ejemplo, si hablamos de personas, ¿hay personas que nos intoxican de cortisol o no? ¿Qué creen, chicos? ¿Sí o no? A ver, pongan sí, no, sí, ya la encontré. A ver, todos a ver, comenten ahí sí, no, sí, no. Si hay personas en sus vidas que alguna vez les han llenado de puro cortisol. ¿Sí? A ver, esos comentarios. Ahora, les voy a dejar una interrogante. Y siempre va a haber una persona que nos llene de cortisol. ¿La encontraron? ¿La visualizan en su mente? Si ya han podido visualizar en su mente esa persona, pongan dedito arriba, todos, dedito arriba, ¿no? Si han podido visualizar esa persona que les produce cortisol, les intoxica de cortisol. Siempre va a haber una persona en la vida. Ahora, ¿cómo yo puedo afrontar a esa persona? Primero, identificar quién es esa persona. Todos tenemos una. Hay gente que solo pensaría ya, tan solo pensarla ya le produce estrés. Es decir, a esa persona le has permitido inflamarte. Inflamarte de cortisol. Modificar tu microbiota. Ya que estamos un poco con la parte biológica, en cuanto veo de la facultad de farmacia, de obstetricia, tu microbiota, ¿no? En recortar tu telómero, menos años de vida. Le estás dando tanto poder a esa persona que de alguna otra manera está disminuyendo tu sistema inmunológico. ¿Te afecta? Sí, te afecta a tu nivel psicológico,
te afecta a nivel físico y de las cuales, ante estas dos premisas, la recomendación que yo daría es que tú, de alguna otra manera, cuando vayas a afrontar esas situaciones de estrés, ve como tal un superhéroe, como tal un superhéroe, con capa, de la cual cualquier o un comentario que sea de alguna otra manera esa persona que te genera cortisol, se vaya. No te afecte, que no te afecte. Así como la capa de un superhéroe, ese comentario se va. No te va a afectar. Eso se llama el poder interior. ¿Sí, chicos? Ahora, les recomiendo una última recomendación que se ha recomendado en este libro llamado Hábitos Atómicos de James Clear, que habla que todos los estudiantes debemos tener, incluso no estudiantes, también profesionales, debemos tener un día azul. ¿Qué significa, Armando, un día azul? Un día azul significa en que en el día de la semana o al mes tengas un día azul de las cuales tú ese día vas a dedicarte a ti. Es decir, te vas a engreír. ¿Alguna vez se han engreído? ¿Alguna vez se han dado un tiempo para poder engreírse a sí mismos, a sí mismas? Pues esta recomendación de James Clear, que es un capo en esta parte, les recomiendo este libro a todos, de verdad, Hábitos Atómicos, que les va a ayudar mucho, mucho, mucho en lograr sus objetivos y metas de corto a largo plazo y romper esa cadena o ese círculo vicioso de esos hábitos negativos, por decirlo así, que les ha llevado a tomar esas decisiones de repente incorrectas o no llegar a sus metas a corto plazo ni a largo plazo. Muy buen el libro, les recomiendo. Es más, como regalo mío, cuando terminemos, les voy a compartir a la señorita Belén para que pueda compartir estos libros en PDF. ¿Está bien? Bueno, como recomendación, ese día azul es que ese día se van a engreír. ¿Cómo? Por ejemplo, ese día te puedes engreír con una comida, ¿no? Ir al mejor restaurante, pedir el plato favorito que tú gustes, o pues de repente ese día ir al cine, solo ese día te vas a dedicar a eso. O de repente alguno tiene, de repente, para que se libere su cortisol y se desestrese, puede ir un día de camping, almorzar o cenar de repente al campo, ¿no? A aire abierto, y se van a dedicar solamente a engreírse en ese día azul. Así, chicos, así que una vez al mes, o la semana si ustedes puedan, van a elegir su día azul. Esa es la recomendación para nivelar los niveles de cortisol en el sistema nervioso central. ¿Ya? Ahora, vamos a la siguiente diapositiva, de las cuales nos va a hablar de la procrastinación, ¿no? Ahora, ¿qué es la procrastinación? Este término es muy tocado, es muy bastante, se ha mencionado en los estudiantes, sobre todo escolares, universitarios, el tema de la procrastinación. ¿Alguien de forma voluntaria desea leer la definición de la procrastinación, por favor? A ver, quiero ver esas manitas arriba. ¿Sí? ¿Quién dijo yo? Sin miedo, por favor. Vamos. Sí, Coraima. A ver, otra vez Coraima. Vamos, dale. Perfecto. La procrastinación se refiere a posponer tareas o actividades importantes a favor de las actividades menos importantes, incluso triviales. Exacto. A veces nos ha pasado, ¿no? Como vemos en la imagen, ¿no? Nos ha pasado mientras estamos haciendo un trabajo de investigación, estamos haciendo incluso una tarea simple que nos hayan dejado, y de repente nos mandan un mensaje, ¿no? Y nos distraemos, o de repente estamos entrando al meollo de la buena lectura que le estamos dando, un buen libro, y de repente te llaman o un mensajito suena y agarras el celular y te distraes. Estás posponiendo algo que ya te habías concentrado y volver a regresar a ese nivel de concentración en la que ya te lo estabas manteniendo es otro trabajo y otro tiempo, ¿no? En la procrastinación, ¿cómo yo puedo vencer este tipo de procrastinación? Primero, con el término de la voluntad. En la siguiente diapositiva vamos a visualizarlo, por favor. ¿Sí?
Bueno, mientras vaya pasando la siguiente diapositiva, tenemos que en el ciclo de la procrastinación, como les estaba dando el ejemplo, primero voy a ponerme a estudiar. Muy bien, para concentrarme, algunos de repente van por un café, van de repente por un mate o algunos van por una infusión. Luego, preparar mi café, voy a entrar un momento al Facebook, voy a ver qué comentarios hay o qué conferencias se van a presentar, de repente, ¿no? Y luego, de repente, en Twitter, TikTok, Instagram, y ya te estás dando tiempo a ello. Estás dejando de lado tu objetivo de terminar la tarea, leer el libro que tenías pendiente, y de repente dices, voy a acomodarme un poquito, voy a poner un poco de Spotify, voy a poner mi música favorita o música para lectura, y de repente encuentras unas nuevas géneros de música que te están llamando la atención y te estancas ahí. Y dejas de lado otra vez lo importante que tenías que hacer. Por eso, como podemos visualizar, el ciclo de la procrastinación. Por otro lado, vamos a ver en la siguiente diapositiva, de las cuales nos va a hablar sobre la voluntad. Decía un gran pensador, en este caso, que tu fuerza de voluntad sea más fuerte que tu motivación. ¿Sí? Que tu fuerza de voluntad sea más fuerte que tu motivación. Podemos tener motivación, pero tarde o temprano esa motivación va a disminuir la intensidad. Pero tu fuerza de voluntad, de alguna otra manera, va a ser más fuerte que cualquier motivación que tengas, tanto intrínseca o extrínseca. Ahora, la pregunta es, ¿qué es la voluntad? ¿No? ¿Alguien desea leernos? Aparte de Coraima, por favor. La Coraima está muy atenta, pero alguien más, de repente, aparte de ella, quisiera leer. ¿Sí? Vamos. ¿Quién dijo yo? A ver, Flor. A ver, Flor, por favor. Ya. La fuerza de voluntad. ¿Qué es la fuerza de voluntad? La voluntad es la capacidad de posponer la recompensa. Hoy en día queremos todo ahora, pero ¿cómo Perfecto. fortalezco mi voluntad? Sí, hasta ahí nomás. Muy bien. La voluntad es la capacidad de posponer la recompensa, ¿no? Como bien, como bien lo ha mencionado y lo ha leído muy bien Flor, esa es la definición. Pero la pregunta es, me hablan de voluntad, pero siempre la han mencionado, pero ¿dónde se encuentra? ¿Dónde encuentro yo la voluntad para reforzarla? Nos hablan, hemos escuchado muchos, incluso videos de TikTok, videos en todas las plataformas, la voluntad es esto, como vemos la imagen, ¿no? La hormiguita cargando el tronquito, y como vemos el trabajo de las hormigas que nos enseñan mucho también, de alguna otra manera, en el ser humano, ¿dónde se encuentra la voluntad? ¿Dónde creen, chicos? A ver, manito arriba, todos. Si a algunos les interesa cómo reforzar su voluntad, justo estamos hablando de esto que es muy poderoso. ¿Sí? ¿Todos? Esas reacciones, no veo reacciones, pero bueno, está bien. Les doy este tip. La voluntad se encuentra en la corteza prefrontal. Así es, en la corteza prefrontal. Ahora, la pregunta es, ¿yo cómo puedo reforzar mi voluntad? ¿Cómo yo hago para reforzar, ¿no? Mi corteza prefrontal? Ahora, hay que tener en cuenta que la voluntad es la capacidad de posponer la recompensa, como bien lo leyó Flor. Y que hoy en día, ¿no? Queremos todo ahora, ya, lo queremos ya, ¿no? Y eso no nos ha ayudado mucho a reforzar la voluntad. Ahora, ¿cómo voy a fortalecer mi voluntad? ¿No? Por ejemplo, en esta semana me voy a generar el hábito de poder leer una hoja de mi libro favorito, del bestseller, cualquier bestseller, porque los bestsellers de alguna otra manera, por eso son bestsellers, te captan la atención en las primeras páginas de la historia, la bibliografía, la novela, etcétera, que pueda haber. Te recomiendo que solamente leas, para comenzar como universitarios, 5 páginas. Elige cualquier bestseller que te llame la atención, 5 páginas diarias. Así vas a fortalecer tu voluntad de poder tener un nuevo hábito que te va a generar, primero, romper y crear un nuevo hábito saludable. Y una buena técnica
para poder retroalimentar tus hábitos de estudio, ¿no? Ahora, otra forma de fortalecer mi lóbulo prefrontal, es decir, la voluntad, es cuando yo voy a ver una serie favorita, mi serie favorita, etcétera, que pueda ser, plantéate en que vas a leer, vas a, de alguna otra manera, ver el primer capítulo, nada más, solo el primer capítulo. Otra forma de reforzar tu voluntad es, si voy a entrar a TikTok, solo 5 o 10 minutos máximo. Ya no, y dejo de lado y me concentro en mi meta que tengo que hacer. Esos pequeños hábitos que vas a estar aprendiendo a fortalecerla, te va a generar buenos hábitos. Y reforzar tu voluntad. Y eso les va a ayudar mucho, ¿no? Entonces, esas son las técnicas para poder reforzar primero la voluntad y cómo reconocerme a mí mismo para ser conscientes de quién soy, cómo soy. Y la segunda premisa, no se olviden que cuáles son los factores que me estresan, identificarlas. Y como último es, en este caso, reforzar su logro prefrontal, en este caso la voluntad. Por eso le decía en la frase que le decía, que tu fuerza de voluntad sea más fuerte que tu motivación. Así es, chicos. De alguna otra manera, igual estaremos de alguna otra manera en contacto. En la siguiente diapositiva vamos a poder visualizar alguna de mis plataformas. De alguna otra manera puedo darles algunos tips, unos consejos. Y de mi parte, les voy a obsequiar 2 libros. Es bueno que ustedes se retroalimenten la bibliografía en cuanto al desarrollo personal. Voy a compartirlo con la señorita Belén, ¿no? Para que puedan, ella la va a compartir al resto, a todos los participantes del día de hoy, y así puedan generar buenos hábitos, desarrollo personal, entre otros. ¿Está bien? De mi parte esto ha sido todo. Muchas gracias. Que tengan una bonita noche el día de hoy. O seguimos con las preguntas también más adelante, ¿no? Listo, muchas gracias. Agradecemos en gran manera al psicólogo Armando Acuña Onofre, quien ha dado una muy bonita presentación con respecto al estrés y la procrastinación. Situaciones que pasamos mucho como estudiantes. Y qué bonito, chicos, felicitar a cada uno de ustedes también que se dan su tiempo en esta oportunidad de poder aprovechar estas ponencias que nos ayuda como tips para poder ponerlo en práctica en nuestras vidas. Nos falta una ponente también muy importante y voy a dar pase para poder continuar con el programa a la secretaria de Asuntos Académicos de la Escuela Profesional de Farmacia y Bioquímica. Adelante. Muchas gracias, Belén. Continuando, ahora presentaré, nos complace presentar a la doctora Lelia María Rodríguez Torres, quien es química farmacéutica de profesión. Cuenta con una maestría en ciencias, con mención en química, especialidad en productos naturales, doctora en ciencias, tecnología y medio ambiente. Laboró como químico farmacéutica responsable del servicio de farmacia en el Ministerio de Salud, como profesora del Ministerio de Educación, como directora del laboratorio del Centro de Medicina Andina. También laboró como docente en la Universidad Tecnológica de los Andes, en la Universidad Alas Peruanas, en la Universidad Andina del Cusco, y actualmente es docente de nuestra Escuela Profesional de Farmacia y Bioquímica de nuestra querida Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco. La doctora Lelia nos expondrá sobre los derechos y deberes de docentes y alumnos, a quien recibimos con nuestros mayores reconocimientos y con aplausos virtuales. Adelante, doctora Lelia. Gracias. Buenas noches. Bien, doctor Nerio Góngora Maut, decano de la Facultad de Ciencias de la Salud, doctora Trudy Hansen Medina, directora de la Escuela Profesional de Obstetricia, a los ponentes, la doctora Mercedes Hanqui Esquivel, doctor el señor Armando, psicólogo, disculpen, el señor Armando Acuña, estimados alumnos de la Escuela Profesional de Farmacia, a los presidentes del Centro Federado, Jonathan Yapo, de la Escuela de Farmacia, a la señorita Belén Acuña de la Escuela Profesional de Obstetricia. Muy bien, a mí me agrada estar en esta charla que es muy importante, como
como le han puesto el título Orientación para el correcto desempeño académico, ¿no? Y justamente tanto el decano, el director de departamento de obstetricia, ¿no? Y los ponentes nos han estado brindando justamente información del campo profesional de estas dos escuelas, ¿no? Que conforman la Facultad de Ciencias de la Salud, y también pues hemos escuchado las técnicas de estudio recomendables para que los alumnos no tengan, tal vez no lleguen a un bajo rendimiento, ¿no? Y técnicas de manejar lo que es. Muy bien, ahora voy a compartir mi pantalla, por favor. Me avisan si se ve. A ver, un momentito. ¿Se observa? Se logra observar, doctora. Muy bien, gracias. Como ya me han anunciado, el tema que voy a tratar son derechos y deberes de los docentes y estudiantes, ¿no? En la universidad. Es muy importante, pues, conocer nuestros derechos y deberes, tanto como estudiantes, y también ustedes conocer los deberes y derechos de sus docentes, ¿no? Estos derechos y deberes nos van a ayudar, pues, a hacer valer, nuevamente repito, nuestros derechos y poder también cumplir nuestras obligaciones, ¿no? Hemos estado escuchando en la que lamentablemente tenemos un gran porcentaje de alumnos que están con bajo rendimiento o que ya pues, también de contenido con diferentes, ¿no? Con lo todo que he mencionado, también motivarlos en conocer el campo profesional de vuestras carreras, chicos, para que no lleguemos pues a tener estos porcentajes un poco elevados de alumnos que de repente estén desertando o no de los estudios, o de repente por muchos motivos están dejando de estudiar y se tienen pues un bajo rendimiento, ¿no? Muy bien, para poder exponer y no se vayan a distraer, voy a apagar un momento la cámara. Vean, como ustedes están viendo, la exposición de ahora son derechos y deberes. Después vamos a dar paso también a la secretaria de la Escuela Profesional de Farmacia, que es Oralia Villanueva Rodríguez, ¿no? Quien nos va a hablar justamente del artículo 31, ¿no? Cuando, el artículo 31 que hace referencia, pues, al bajo rendimiento de los estudiantes. Muy bien, voy a ampliar la exposición, me avisan si se avanzan las diapositivas. Ya hemos dicho que conocer nuestros derechos, ¿no es cierto?, es muy importante, ¿no? En la sociedad, por ejemplo, es importante, pero también es importante conocer los derechos y deberes dentro de nuestra vida estudiantil en la universidad, ¿no? Al conocer bien, pues, nuestros derechos, sabemos qué es lo que podemos, ¿no? Y no podemos hacer. Y también vamos a poder saber qué es lo que de repente pueden o no pueden hacernos los demás, ¿no? Y también esto nos da pues una herramienta para exigir ante las autoridades una sanción de repente para quienes vayan a violentar nuestros derechos, ¿no? Al hablar de derechos y deberes a nivel de la universidad, hacemos referencia a la ley 3022, ley universitaria, ¿no? Acá es nuestra ley universitaria, la cual pues rige, ¿no? El funcionamiento de nuestra universidad. Ahí están pues los deberes y derechos de los estudiantes y los docentes, ¿no? Dentro del capítulo 1, trata, ¿no?, de las disposiciones generales, que habla del objeto de la ley universitaria. ¿Qué dice? La presente ley tiene por objeto normar la creación, funcionamiento, supervisión y cierre de las universidades, ¿no? Promueve el mejoramiento continuo de la calidad educativa de las instituciones universitarias como entes fundamentales del desarrollo nacional, de la investigación y de la cultura. Asimismo, la ley universitaria establece los principios, fines y funciones que rigen el modelo institucional de la universidad, ¿no? La aplicación, el ámbito de aplicación de esta ley, pues, regula tanto las universidades públicas como privadas, ¿no? Dentro del capítulo 1, disposiciones generales, el artículo 3 nos habla de una definición de la universidad. Debemos de recordar esa definición.
el fin de la universidad. ¿Qué dice? La universidad es una comunidad académica orientada a la investigación, a la docencia, que brinda una formación humanística, científica y tecnológica con una clara conciencia de nuestro país como realidad multicultural. Adopta el concepto de educación como derecho fundamental, ¿no? La universidad y servicio público esencial. Está integrado por docentes, estudiantes y graduados, ¿no? Muy bien, entonces ustedes, queridos alumnos, son pues parte importante de la universidad. Dentro de la ley universitaria hemos dicho que también encontramos, ¿no? Los deberes y derechos de docentes. En el capítulo octavo de la ley universitaria habla de los docentes. El artículo 79 menciona de las funciones. ¿Qué dice? Los docentes universitarios tienen como funciones la investigación, el mejoramiento continuo y permanente de la enseñanza, la proyección social y la gestión universitaria en los ámbitos que le corresponden. Dentro de los deberes del docente, nuestra ley universitaria señala lo siguiente. El docente tiene deber de respetar y hacer respetar el Estado social, democrático y constitucional de derecho. 2. Ejercer la docencia con rigurosidad académica, respeto a la propiedad intelectual, ética profesional, independencia y apertura conceptual e ideológica. 3. Generar conocimiento e innovación a través de la investigación rigurosa en el ámbito que le corresponde. En el caso de los docentes orientados a la investigación, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos docentes, ¿no?, que trabajan en proyectos PERU, en proyectos de investigación de Cano, tenemos docentes investigadores, ¿no?, renacidos. 4. Deberes. Perfeccionar permanentemente su conocimiento y su capacidad docente y realizar labor intelectual creativa, ¿no? Un docente que va perfeccionando, también desarrollando diferentes cursos de diplomados, maestrías y doctorados, ¿no? Brindar tutoría a los estudiantes para orientarlos en su desarrollo profesional y académico. El tema de brindar tutoría es muy importante del docente, ¿no? Así el docente no esté asignado como tutor de un semestre académico, cualquier docente puede ejercer tutoría. Y también los alumnos pueden buscar un tutor con el cual se sientan cómodos y puedan con ellos poder guiarse, ayudarse, o de repente también pedir un apoyo, una intermediación con un docente que estén mal en algún curso, ¿no? 6. Deber del docente. Participar en la mejora de los programas educativos en los que se desempeña. 7. Presentar informes sobre sus actividades en los plazos que fije el estatuto y cuando sean requeridos. 8. Respetar y hacer respetar las normas internas de la universidad. 9. Observar conducta digna. 10. Los otros que dispongan las normas internas y normas dictadas por los órganos competentes. Dentro de los derechos del docente son los siguientes. El docente tiene derecho al ejercicio de la libertad de la cátedra en el marco de la Constitución Política del Perú y la presente ley. 2. Elección institucional o consulta según corresponda. 3. A la promoción en la carrera docente, ¿no? Promoción. Los docentes, cuando ingresamos a la universidad, somos docentes auxiliares, ¿no? Después podemos ascender a docente asociado y luego a docente principal. 4. Derecho. Participar en proyectos de investigación en el sistema de instituciones universitarias públicas según sus competencias. 5. Participar en actividades generadoras de recursos directamente recaudados según sus competencias y las necesidades de la institución universitaria pública. 6. Recibir facilidades de los organismos del Estado para acceder a estudios de especialización o posgrado acreditados. 7. Derecho del docente. Tener licencias con o sin goce de haber, con reserva de plaza en el sistema universitario. 8. Tener licencia a su solicitud en el caso de mandato legislativo municipal o regional o forzosa y clase docente. 9. Tener año sabático con fines de investigación o de preparación de publicaciones por cada 7
años de servicio. 10. Gozar de vacaciones pagadas de 60 días al año. 11. Derecho del docente. Gozar de incentivos a la excelencia académica a los que determinan en el estatuto. Los que se determinan. 12. Los derechos y beneficios previstos conforme a la ley y los otros que dispongan los órganos competentes. Son los derechos del docente. No se olviden, estamos viendo los derechos y deberes de docentes y estudiantes de acuerdo a lo que estipula la ley universitaria, la cual nos rige el funcionamiento de la universidad. Dentro del capítulo 9 de la ley universitaria, habla de los estudiantes. ¿Cómo define los estudiantes? Son estudiantes universitarios de pregrado quienes, habiendo concluido los estudios de educación secundaria, han aprobado el proceso de admisión a la universidad, ha alcanzado vacante y se encuentran matriculados en ello. Entonces, un alumno es considerado estudiante de la universidad cuando está pues matriculado. Entonces, todos los alumnos que están matriculados en el semestre son estudiantes de la Universidad San Antonio de Badalona, ¿no? El artículo 99 habla de los deberes de los estudiantes. Jóvenes, es muy importante que ustedes conozcan sus deberes. Yo siempre les digo a los chicos, ¿no? Ustedes son estudiantes. Estudiantes, ¿qué significa? Que tienen que estudiar, ¿no? Entonces, yo les digo, un deber importante del estudiante es justamente eso, que se dedique a estudiar y que en un semestre, como ese semestre, aprueben todos los cursos. Es muy importante el deber del estudiante, aprobar todos los cursos en todos los semestres, ¿no? Pero veamos qué dice nuestra ley universitaria. Deberes de los estudiantes. 1. Respetar la Constitución Política del Perú y el Estado de Derecho. 2. Aprobar las materias correspondientes al periodo lectivo que cursa. 3. Cumplir con esta ley, la ley universitaria, y con las normas internas de la universidad. 4. Respetar los derechos de los miembros de la comunidad universitaria y el principio de autoridad. Comunidad universitaria, docentes, administrativos, estudiantes, ¿no? 5. Respetar la autonomía universitaria y la inviolabilidad de las instalaciones universitarias. Debemos de conservar y cuidar también nuestras instalaciones universitarias. 6. Usar las instalaciones de nuestro centro de estudios exclusivamente para los fines universitarios. Deberes del estudiante. 7. Respetar la democracia, practicar la tolerancia, cuidar los bienes de la institución y rechazar la violencia. 8. Matricularse un número mínimo de 12 créditos por semestre para conservar su condición de estudiante regular, salvo que le falten menos para culminar la carrera. 9. Los demás que disponga el estatuto de cada universidad. Ahora pasamos a los deberes de los estudiantes, ¿no? Dentro de los deberes de los estudiantes, ya les había dicho, uno es estudiar, para mí es importantísimo, ¿no es cierto? ¿Qué estipula nuestra ley universitaria? 1. Recibir una formación académica de calidad que les otorgue conocimientos generales para el desempeño profesional y herramientas de investigación. Bueno, estamos en derecho. 2. La gratuidad de la enseñanza en la universidad pública. 3. Participar en el proceso de evaluación a los docentes por periodo académico con fines de permanencia, promoción o separación. Bueno, ustedes hacen su evaluación, ¿no? Cada vez que concluye un semestre de todos los cursos que han llevado, evalúan su docente, ¿no? 4. Tener la posibilidad de expresar libremente sus ideas sin que pueda ser sancionado por causa de las mismas. 5. Participar en el gobierno y fiscalización de la actividad universitaria a través de los procesos electorales internos de acuerdo con la ley y la regulación que establezca cada universidad. Bueno, ya hemos vivido, ¿no? Hace poco las elecciones. 6. Ejercer el derecho de asociación para fines vinculados con los de la universidad. 8. Seguimos con los derechos de los estudiantes, ¿no? 8. Contar con ambientes, instalaciones, mobiliario y equipos que sean accesibles para las personas con discapacidad. 9. Ingresar libremente a las instalaciones universitarias y a las actividades académicas y de investigación programadas. 10. Derechos. Utilizar los servicios académicos y de bienestar y asistencia que ofrezca la institución universitaria. 11.
solicitar reserva de matrícula por razones de trabajo o de otra naturaleza debidamente sustentada. No excederá 3 años consecutivos o alternos, ¿no? 3 años pueden reservarse las matrículas. 12. En el caso de las universidades públicas, la gratuidad de la enseñanza se garantiza para el estudio de una sola carrera. 3. El alumno tiene el derecho de gratuidad para el asesoramiento, la elaboración y la sustentación de su tesis para obtener el grado de bachiller por una sola vez, ¿no? Ustedes eligen sus asesores de tesis. 14. Los demás que disponga el estatuto de la universidad. He iniciado, ¿no?, hablando por la preocupación del bajo rendimiento de los alumnos, ¿no? Entonces, este bajo rendimiento también puede estar relacionado con sanciones hacia el alumno, ¿no? Veamos, dice, sanciones, el artículo 101 de la ley universitaria que señala, los estudiantes que incumplan los deberes señalados en la presente ley deben ser sometidos a proceso disciplinario y son sujetos a las sanciones siguientes: amonestación escrita, separación hasta por 2 periodos lectivos, separación definitiva. Las sanciones son aplicadas por el órgano de gobierno correspondiente de acuerdo al estatuto y según la gravedad de la falta bajo responsabilidad. Ahora pasamos a hablar de la matrícula condicionada por rendimiento académico. Esto está relacionado con el artículo 31, ¿no?, que ya hemos estado escuchando ahora, relacionado con el bajo rendimiento de los alumnos. Esto se va a ampliar, nos va a exponer la señorita Goralia, que venía como indicado. Pero, ¿qué dice nuestra ley universitaria respecto a la matrícula condicionada por rendimiento académico? Dice, la desaprobación de una misma materia por 3 veces da lugar a que el estudiante sea separado temporalmente por 1 año de la universidad, ¿no? Entonces, ya una vez que el alumno ha sido desaprobado una sola vez, ya es preocupante, ¿no es cierto? Entonces, ustedes, como les dije, no tienen que llegar a eso, ¿no? Tienen que aprobar todos los cursos. Pero bueno, ya mencionaremos un poco más adelante. Dice, al término de este plazo, el estudiante, o sea, si el alumno se ha jalado la materia por 3 veces, dice, al término de este plazo, el estudiante solo se podrá matricular en la materia que desaprobó anteriormente, solo un curso, para retornar de manera regular a sus estudios en el ciclo siguiente. Si desaprueba por 4ª vez el curso, se procede a su retiro definitivo. Lo dispuesto en el párrafo precedente no impide que el estatuto de la universidad contemple la separación automática y definitiva por la desaprobación de una materia por tercera vez, ¿no? Entonces, jóvenes, es muy importante que no se llegue a este punto, que el alumno desapruebe 3 veces, ¿no? Hemos escuchado las exposiciones, en todo caso, para no tener un bajo rendimiento, no tenemos que tener, pues, buenos métodos, ¿no?, de estudio, adecuados métodos de estudio. Tenemos que priorizar el estudio, ¿no?, de frente a otras actividades. Claro, si un alumno se dedica solamente a estudiar. Tenemos alumnos que estudian, trabajan, son papás, son mamás, eso es entendible, pero en ese caso tenemos que ordenar nuestros horarios, ¿no?, para poder ver, pues, horarios que no se crucen con el trabajo, con actividades de casa, y poder seguir nuestros estudios, nuestros trabajos, presentar a tiempo también, ¿no? Y buscar, pues, el apoyo de docentes o tutores o compañeros también, ¿no?, de repente, que nos puedan ayudar a resolver ciertos problemas que tengamos dentro del transcurso del semestre. A veces nosotros tenemos, como les dije, confianza con el docente de repente, y también, pues, buscar el apoyo de alumnos, ¿no? Y los alumnos también, pues, tienen que organizarse como ahora ustedes, los alumnos de centro federado, están organizando este curso, y de igual manera trabajar durante todo el semestre viendo métodos, ¿no?, que disminuyan este bajo rendimiento de los estudiantes en los semestres, ¿no?
y seguir dando este tipo de charlas. Hemos estado hablando también junto con, no solo trabajar al uno solo, también tenemos que buscar el trabajo conjunto con la dirección de escuela, tanto de obstetricia, de farmacia, ¿no? Entonces buscar métodos para mejorar esto y continuar con las charlas de este tipo, ¿no? Con psicólogos, con personas que sepan los métodos de estudio y poder hacer círculos de estudio y mejorar. Nosotros tenemos ahora esa, tenemos que buscar eso, no buscar disminuir este bajo rendimiento de los alumnos que nos preocupa realmente, tanto ustedes como nosotros también como autoridades. Bueno, finalmente, jóvenes, darles pues la bienvenida, ¿no? Al semestre académico 23-1, y desearles, como dice acá, un buen inicio de semestre y muchos éxitos. Siempre les digo a los chicos, para iniciar el semestre tenemos que empezar bien con nuestros estudios, empezar bien con tener buenas notas en el primer periodo. Es importante empezar bien nuestro semestre para poder también tener un buen final, ¿no es cierto? Entonces, sería toda mi exposición. Jóvenes, muchas gracias y bienvenidos también al semestre académico 2023, ¿no? A los estudiantes de obstetricia, de la filial de Apurima y, bueno, los alumnos de farmacia y bioquímica. Gracias. Muchas gracias, doctora Lelia. Agradecemos la participación de la doctora Lelia María Rodríguez Torres con un tema importante y de conocimiento para todos nosotros, ¿no? Ahora presentamos a la señorita Oralia Villanueva Rodríguez, quien es secretaria de la Escuela Profesional de Farmacia y Bioquímica, y nos expondrá sobre el artículo 31, que quizás muchos no lo conocen o hemos tenido preguntas acerca de eso. Señorita Oralia, adelante. Muchas gracias. Previo un cordial saludo a cada uno de los asistentes. Les voy a explicar un poquito lo que viene a ser el artículo 31, que es el artículo que establece las medidas correctivas por el bajo rendimiento. A ver, vamos a compartir un segundo. Listo. Listo. Bien. La matrícula condicionada por bajo rendimiento académico, el artículo 31, son las medidas correctivas por bajo rendimiento. El estudiante que muestra bajo rendimiento académico será objeto de las siguientes medidas. El estudiante que es desaprobado en una asignatura una primera vez es sujeto a observación académica, lo que se le hace saber al momento de realizar su matrícula en el periodo lectivo siguiente. Es decir, la forma en la que nuestra universidad comunica el bajo rendimiento es por medio de una resolución en la cual se les indica, se podría decir una comunicación que ya están incurriendo en bajo rendimiento. Viene a ser el inciso A. El inciso B, si el estudiante es desaprobado por segunda vez en la misma asignatura, se le hace saber que mantiene la condición de observado académicamente y se le asigna un docente tutor conforme al reglamento de actividad tutorial del estudiante. Nuestra universidad cuenta con un reglamento de tutorías. De la misma forma, cada escuela cuenta con un plan de tutoría en el cual se ocupa de un monitoreo, un seguimiento a los estudiantes de cada semestre, en especial a los estudiantes que cuentan con este inciso o que han incurrido en este inciso, para prever que no ingresen a lo que viene a ser el inciso C. El inciso C, si el estudiante es desaprobado por tercera vez en la misma asignatura, es suspendido un año académico. Es matriculado luego solo en la asignatura. De ser desaprobado, es separado automáticamente como estudiante de la escuela profesional respectiva. Esta separación no tiene carácter disciplinario. El estudiante así separado no pierde el derecho a postular a nueve.
En esta, por tercera vez una asignatura. De incurrir en una desaprobación, el estudiante debe de ser separado por un año de la escuela profesional. Pasado ese año, puede registrar matrícula solo en la asignatura en la que registró las tres desaprobaciones. Después de esta matrícula, si desaprueba en esa oportunidad, el estudiante es separado. Si desea volver a estudiar o estudiar alguna otra carrera, puede postular a la universidad, mas no a la escuela de la que fue retirado, ya que habría demostrado que el estudiante no tiene interés o no tiene la vocación para esa carrera. Por tanto, es que demostró ese bajo rendimiento. Ahora, qué es lo que pasa? Esta resolución en la cual es suspendido por un año puede ser sujeto a una impugnación. Para ello, se podría solicitar en una parte administrativa una reconsideración, justificando la situación social, económica o si es que el bajo rendimiento ha sido por salud. Esta, esta impugnación debe de ser debidamente sustentada con pruebas, tal vez un certificado de trabajo, un certificado de salud o algún documento que avale un bajo recurso económico. De esta forma, se le permitiría al estudiante llevar una cuarta vez la asignatura. Si desaprueba en una cuarta oportunidad, se debe de hacer efectivo la separación por un año, es decir, 2 semestres académicos, para que pueda registrar recién la matrícula. Bueno, es referente a esto el artículo 31. Muchas gracias. Muchas gracias, señorita Auralia. Agradecemos su participación. Y bueno, ya para culminar, sí, Coraima, te doy el pase. Perfecto, chicos. Bueno, muchas gracias a todos los participantes, doctor Nerio, directora Trudy, a la docente Yankee, al psicólogo Armando y bueno, a la doctora Lelia. Muchas gracias por su participación. Ha estado muy interesante y esto nos va a servir mucho, como fue titulado la charla, para, bueno, una orientación para todos nosotros. Entonces, bueno, chicos, si tienen preguntas para cualquiera de los ponentes, podrían hacerla, por favor. También pueden levantar la manito si desean.